Sí, amén. Aleluya. Y de eso queremos hablar, del cambio que Dios puede hacer en el ser humano. Esta tarde quiero testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sé que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida también. Nací en el Hospital Nacional de Maternidad el día 11 de septiembre de 1991 en la ciudad de El Salvador, San Salvador. Y me convertí en una bendición en los brazos de mi madre. Ella decidió llamarme René Alonso Cerón. Y comencé a crecer en aquel humilde hogar donde el piso no era de carpeta ni mucho menos cerámica, sino que era un piso de polvo. La ventana no era ventana solares, sino que eran ventanas de madera. Pero recordaba que era un niño feliz. Tenía el cariño de mi mamá y mi papá también. Lastimosamente comencé a entrar a la etapa del uso de razón a los 4 años. Un niño de 4 años se convierte como una esponja, todo lo absorbe. Lastimosamente a la edad de 4 años comencé a ver malos ejemplos de mis padres. Comencé a ver que mis padres eran esclavos del alcohol. La Biblia dice que el que hace el pecado, esclavo del pecado es. Pero si el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Comencé a crecer en aquel humilde hogar, hermano, mis padres eran alcohólicos. Recuerdo que una mañana mi madre me tomó de la mano, salimos de aquella casa. En medio de un niño de 4 años, en mí transitaban aquellos pensamientos de querer ir a un lugar a recrearme con otros pequeños, a algún parque, algún lugar donde iban a estar otros infantes disfrutando. Lastimosamente llegamos a un lugar llamado Cantina, donde inmediatamente yo pude visualizar a muchas personas que estaban vacías de su corazón. Pude visualizar el dolor que embargaban muchos hombres en ese lugar. Mi madre comenzó a ingerir alcohol en aquel lugar. Recuerdo, hermano, que horas después salió el dueño de aquella cantina y comenzó a ofender, a ultrajar a mi madre. Comenzó a hablarle palabras soeces, pero no solamente fueron esas palabras. Aquel hombre comenzó a golpearla. Aquel hombre comenzó a pegarle puñetazos en su rostro. Comencé a ver que mi madre no podía defenderse. Sentía algo tremendo, sentí un dolor terrible lo que estaba pasando en ese momento. Yo quería ser una persona grande. Yo quería ser una persona ya mayor para poder ir en defensa de mi madre, el cual aquel hombre estaba golpeando. Terriblemente, hermano, al ver esto sentí que sacaron mi corazón del pecho. Lo sacaron de mi corazón, lo sacaron del pecho, lo pusieron en el suelo y comenzaron a lacerar mi corazón. Era terrible lo que aquel hombre estaba haciendo con mi madre. Recuerdo, hermano, que fue una madrugada. Mi madre estaba muy enferma. Se la llevaron para el Hospital Rosales de San Salvador. Si no hubiera sabido que era la última vez que iba a ver a mi madre con vida, me hubiera abrazado y le hubiera dicho: madre, no te vayas, quiero estar contigo. Yo no quiero que te vayas de mí. 22 días después falleció mi mamá en aquel hospital. Llegó un hombre desconocido a tocar la puerta de nuestra casa y tocó la puerta de una vecina. Recuerdo, hermano, que aquel hombre traía una noticia no muy agradable, no muy buena. Traía la noticia de que mi madre había fallecido. Nadie abrió la puerta a aquella vecina. Recuerdo que mis hermanos estaban cuidando una casa de frente. Entonces, cuando aquella vecina vio que aquel hombre con insistencia estaba tocando la puerta, la otra vecina le dijo: ¿a quién busca? Buscó a los familiares de la señora Rosa Cerón Mejiva. Aquella vecina que cuidaba a mis hermanos le dijo: pues ella no está y no vive en esa casa, pero aquí están sus hijos, a ellos les puedo dar la noticia. Recuerdo, hermano, que aquella mujer muy amable le dijo: bueno, si quiere puede dar la noticia a mi persona, porque estos niños también lo entienden. Entonces aquella mujer, hermano, recibió la noticia de que mi madre había fallecido. Luego se la transmitió a mis hermanos. Cuando mis hermanos se dieron cuenta que mi mamá había fallecido, comenzaron a llorar cuando nunca los he visto llorar al día de hoy. Eso fue en el año 1996. Estamos en el 2016 y nunca he visto llorar a mis hermanos como en ese momento. Comenzaron a llorar, a llorar, a llorar. Me acerqué a ellos y les dije: hermanos, ¿qué les ha pasado? ¿Quién les ha hecho daño? Me dijeron: Alonso, tú no lo puedes entender. Comenzaron a pasar las horas de aquel trágico y doloroso día. La gente comenzó a acercarse a nuestra casa. Llegaron ahí a dar las condolencias. Las otras personas llevaron flores, llevaron pan con café. Pero horas después llegó un pica de color blanco y llevaban el féretro de mi madre. Recuerdo que hasta ese momento yo no sabía que mi madre había fallecido. Mis hermanos no me habían querido decir. Recuerdo que entró el féretro color café, lo pusieron en la sala y una vecina me dijo: ¿querés ver a tu mamá? Yo le dije: ¿dónde está mamá? La quiero ver. ¿Dónde está mi mamá? La quiero ver, quiero estar con ella, quiero abrazarla. Aquella vecina me tomó en su brazo, me cargó y me dirigió hacia aquel féretro que estaba en la sala. Ahí estaba el cuerpo de mi madre. Estaba totalmente inmovilizable.
estaba dormida. No se podía valer por sí misma, estaba muerta. Recuerdo, hermanos, que cumplí 7 años. A los 7 años mi papá se fue de la casa. Fue una noche. Nunca más lo logré ver en esta vida. No sé qué se hizo. No sé cuál fue el destino de mi padre. Pero la palabra dice en el Salmo 27, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. ¡Aleluya! Quizás tú has perdido a tu papá o tu mamá o estás en este país sin familiares, pero hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere ayudarte, hay un Dios que quiere sanar las heridas de tu corazón, un Dios que quiere bendecir tu vida. ¡Aleluya! A los 7 años era un niño huérfano. Comenzó una etapa difícil y dura para mí. Cumplí 10 años. Ya me podía fijar en las cosas de la vida. Cuando llegaba a la escuela, llegaba una fecha en determinado mes del año, donde los niños se motivaban tanto a hacer manualidades, a dedicar poemas, a escribir canciones a su madre. Me tocaba el turno a mí y yo no tenía nadie que dedicarle mi poema. A quien plasmar mis manos con pintura en una página de color blanco. Me sentía mal. Miraba que todos mis compañeros decían, mamá se va a sentir muy alegre porque le he dedicado un poema. Mamá va a estar muy feliz conmigo porque le he dedicado una manualidad plasmado en mis manitas con pintura en esta página de papel blanco. Cuando llegaba mi turno podía ver aquella página sin inspiración. No tenía ni inspiración para poder hacer un dibujo, no había nada. Cuando llegaba la hora de salir de la escuela, yo podía ver que aquellos compañeros salían corriendo, que el papá ya los estaba esperando, salían corriendo y se abrazaban hacia él, lo abrazaban, papá, gracias por venir por mí. Yo me quedaba en el portón de la escuela mirando hacia un lado, hacia otro y decía, no ha venido nadie por mí, no hay nadie a mi lado. Quizás sentí un dolor muy grande de niño, pero hay un Dios todopoderoso que estaba ahí, aleluya. Había un Dios que estaba siempre a mi lado, gloria y honra a Jesucristo cuando alaban al Cordero de Dios. Cristo vive, Cristo vive, a su nombre gloria. Cuando lo amamos en esta preciosa tarde. Fue muy difícil. A los 12 años sentía un dolor muy grande en mi vida, un vacío tremendo. Me acerqué donde estaba un joven en una ocasión, en una casa, era amigo mío. Y esa ocasión que llegué estaba alcoholizándose. Recuerdo que me gustaba mucho el rock and roll y tenía algunas influencias de satanismo. Recuerdo que llegué esa noche a la casa de él y le dije, ¿qué estás haciendo? Él me dijo que embriagándome. ¿Y por qué te estás embriagando? Porque quiero desahogarme, quiero llenar el vacío que está en mi corazón. Inmediatamente yo dije, yo también tengo un vacío y también quiero desahogarlo. Y le dije a aquel joven regalarle una cerveza. Aquel joven me dijo, no lo puedo hacer contigo. ¿Por qué no lo puedes hacer conmigo? Te estoy pidiendo una cerveza. Y me dijo, yo no quiero ser causante de la desgracia que sea el día de mañana. Recuerdo, hermano, que tanta fue la insistencia mía en aquella noche. Tanta fue aquella insistencia de que me regalara una cerveza que lo convencí. Y me dijo, va bajo tu propia responsabilidad. Agarró un vaso de vidrio, depositó que era de cerveza y luego ingresó 2 pastillas. Siendo un adolescente de 12 años y quería aquel veneno del diablo. Esa noche fue una borrachera terrible. Llegué a la casa gateando. Llegué a la casa, hermanos, a duras penas. Terriblemente llegué, hermanos, duramente en esa condición. Al día siguiente sentía que la cabeza me iba a estallar. Son las consecuencias de vivir en pecado. Imagínense cómo son las consecuencias de vivir en desobediencia a la palabra de Dios. Cómo se lamenta el hombre desobedeciendo la palabra del Señor cuando puede venir a los pies de Jesucristo a descansar en su gloriosa paz, a ser lleno de la presencia de Dios Santísimo. La vida en Cristo es diferente de que tú lo crees. El diablo te da golpe, el diablo te destruye, pero Jesucristo te ama y Él quiere ayudarte cuando veniste. Fue muy difícil. Entonces sentí que aquel vacío se había llenado, pero fue momentáneamente. Y ese es el problema del hombre y la mujer, que se refugia en un vicio. Necesita una cerveza para llenar el vacío, luego necesita otra cerveza, luego otra cerveza, y luego otra cerveza. Quiero decirles algo a los que están acá y a los que hemos sido rescatados por misericordia de Dios. El alcohólico no comienza allí en una esquina bien botado, no. El alcohólico no comienza ahí, hermanos, pidiendo una moneda en la esquina de la calle. El alcohólico
pierde sus estudios, por ende no quiere trabajar. Lo único que le corresponde es andar robando en las calles. Allá los mata el diablo, allá los destruye, pero que el Señor reprenda al diablo, porque el joven tiene que entender que si honra a Dios de la enfermedad, Dios lo va a honrar. Aleluya. En mi caso, yo agarré el anzuelo del diablo. A los 12 años me alcoholicé y luego comencé a fumar cigarrillos, y luego no fue cigarrillo, fue marihuana y bastantes drogas más. A los 12 años comencé a acercarme a un grupo de jóvenes. Yo los miraba, que a ellos la gente los respetaba. A mí me había dañado el corazón, me decían huérfanos, no servís para nada, desamparados, son una basura. Pero yo miraba que la gente, algunos jóvenes me decían eso, yo me sentía mal. Nos levantó este grupo de jóvenes, yo quería ser parte de ellos porque la gente les respetaba. Comencé a andar cerca de estos jóvenes, ellos andaban de una manera vestida extravagante, la gente les tenía respeto, andaban juntos entre 4, 5, a veces 10. Yo vi que ellos andaban caminando en aquellas calles, me las acerqué y les dije, quiero ser uno de ustedes. Ellos me dijeron, no puedes ser parte de nosotros. ¿Por qué no puedo ser parte de ustedes? Porque tú eres un niño, no vas a tratar las cosas que nosotros hagamos. Pero no me importó, vaya por insistencia de querer estar con ellos. Que cuando yo miraba que la policía se acercaba, la autoridad se acercaba, salía corriendo sobre ellos y decía, corran, que ahí viene la policía. Entonces comencé a dar méritos con ellos y comenzaron a despertar y a ver que yo era un buen elemento para integrar en aquel grupo. Recuerdo que una noche oscura, hermano, donde me llevaron a un callejón donde no transitaban muchas personas y me llevaron a ese lugar y íbamos los 5 jóvenes. Uno de ellos era el líder y iban 4 más. Me llevaron a ese esquina y me dijeron, ¿estás preparado ahora para entrar a la familia? Estoy preparado porque yo deseaba tener una familia, yo deseaba tener un papá, una mamá, deseaba con ansia que alguien se fijara en mí y me diera respeto. Recuerdo que me llevaron a estos 5 jóvenes a un callejón oscuro donde no había muchas luces, donde casi no transitaban muchas personas. Recuerdo que me rodearon 4. El número 5 era el líder y el líder dijo, cuando yo dé la orden, le dan con todo. Entonces yo no sabía, estaba ignorando lo que iba a suceder con mi vida. Me rodearon los 4 jóvenes. Cuando el líder dijo, ahora, comenzaron a golpearme sin misericordia, comenzaron a pegarme puñetazos, patadas y de todo. Aún, hermano, tuve secuelas por muchos años, porque un muchacho de eso me pegó una patada en un disco en la columna. Pasaron tantos años con ese dolor, pero un día en una vigilia yo no aguantaba ese dolor, hasta para orar me dolía tanto la columna y le dije, Señor, después de predicar esta vigilia me declaro sano, después que me bajé del púlpito fui sano, para la gloria de Dios, aleluya. Comenzaron a golpearme y después de que pasaron determinados segundos me levantaron y me dieron bienvenido a la familia. Miren que atravesamos el diablo. ¿Cómo recibe al muchacho cuando se quiere meter a una ganga? Y Jesús lo recibe con los brazos abiertos. Aleluya. Jesús nos recibe con amor. O alguien Jesús no volvió a poner sus caminos a nadie. Él nos limpió nuestros pecados. Él trajo gozo a nuestra vida. Y recuerdo, hermanos, que comencé a andar con aquellos jóvenes. 14 años, ya era un delincuente. Me subía a las unidades de transporte, a los autobuses, a robar, a asaltar, cadenas, celulares, de todo. Con armas de grueso calibre, con fusiles. Nos subíamos a los autobuses, ya no ocupábamos armas cortas, con fusiles en aquella área de San Salvador. Pero el diablo me decía, muy bien hecho, muchacho. Era un buen elemento para mí, lo que Satanás me quería dar en el dulce, nada más. Porque los primeros asaltos fueron de $1,000, $2,000. Pero lo que el diablo no me había dicho era el plan de muerte que tenía para mí, porque el diablo mal paga al que viene sirve, pero Jesucristo paga con vida eterna. Él paga con vida eterna, aleluya. No sufras más sin Jesús, entrégate a Él y salvo será, y tu vida será transformada por el poder de Dios. Y en esa pandilla, hermano, comencé a delinquir, comencé a robar, comencé a meterme en muchos problemas, a pelear con la pandilla contraria. Y todo era más, al principio todo era bonito, era un panorama quizás agradable, pero comenzó a correr la sangre en aquellas calles de San Salvador. Muchos de aquellos jóvenes a los cuales yo había quizás estrechado la mano, había pasado juntos con ellos, habían muerto ya. La sangre comenzó a correr terriblemente. Muchos de mis compañeros de la pandilla comenzaron a morir. Recuerdo un muchacho que le decíamos un apodo sniper, francotirador. Aquel muchacho estaba angustiado porque necesitaba de
sirve en ese bajo mundo. Comenzaron a llegar las armas, 9 milímetros, 45, 380, granadas, fusiles M16. Comenzaron a llegar armas terribles, mini Uzi, armas de grueso calibre. Era tremenda la organización que teníamos. Hermano, era terrible esa vida. Pero aún así, no podía ser feliz. 70, 80, 100 pandilleros no podían darme el amor que yo tanto buscaba. El amor de un padre y de una madre también. Cuando estaba con ellos me sentía alegre, pero cuando ellos se iban, regresaba aquel vacío tremendo a mi corazón. Tú puedes tener muchos amigos que están en tu escuela, puedes tener muchos amigos en tu trabajo, pero muchas veces los mejores amigos son los primeros que se van corriendo cuando lo necesitas. Muchas veces cuando estás en problemas en el hospital, o estás en un lugar difícil, de situación, los amigos no están ahí, pero hay alguien que sí va a estar ahí, se llama Jesucristo, se llama Jesús. Jesús nunca te va a dejar. Él es bueno, Él es fiel y verdadero. El mejor amigo se llama Jesús. Y estando en aquella pandilla comenzaron a ocurrir muchas cosas tremendas. Recuerdo, hermano, que llegó un joven y nos dice: te están esperando en cierta casa. Llegué a aquella casa. A medida que me iba acercando, se veía como que estaban partiendo cocos. Cuando llegué, la sorpresa fue que estaba un cuerpo desmembrado. Me dijeron que tenía que cortarle una pierna y comencé, hermano, a hacer aquel acto tremendo. ¿Saben por qué? Porque estaba cegado por el mismo diablo. Segundo de Corintios 4:5 dice la Biblia que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero bendito el Dios Todopoderoso, que ahora ha iluminado mi vida y su vida para que hoy disfrutamos de una vida eterna. Aleluya. Luego salió el milagro de aquella noticia, nos hicieron El Salvador. Me sentí miserable. Pero en la vida que el diablo no había predestinado, pero había un propósito glorioso de Dios. Recuerdo, hermano, que en esa vida fue sufriente lo que viví. Un joven llegó en cierta ocasión una noche y me dice: tenés que ir a robar tu carro. Está bien, pusieron un arma 9 milímetros en mi mano. Estaba cayendo una fuerte tormenta en San Salvador, terrible. Y nos conducimos en un carro que también era robado, pero la meta era robar nosotros, buscar ese y le llevamos al que vamos a robar. La tormenta estaba muy recia, que a poco podíamos ver por el retrovisor y por el parabrisas de aquel vehículo. Y vimos un carro estacionado. Me bajé por la parte delantera de aquel carro y cuando nosotros portábamos a robar el carro que ya teníamos visto, me bajé y le pegué con la pistola a la puerta delantera del vehículo, el cual vamos a robar. Una mujer muy desesperada me dice: aquí está el dinero del celular y no me haga daño, por favor. Yo le arrebaté la cartera con violencia y le dije: yo no quiero su cartera, solamente quiero su vehículo, me lo va a dar. Estaba con su esposo. Lo pasamos para la parte trasera de aquel vehículo y yo le puse la pistola en la cabeza a aquella mujer. Aquella pistola helada, aquella pistola pesada. Cuando aquella mujer comienza a sentir aquella pistola amenazante sobre su cabeza, esta mujer comenzó a orar en la cristiana. Cuando esta mujer comienza a orar, sus palabras no eran para juicio. Las palabras de esta mujer eran: Dios, ten misericordia de mi vida, de mi esposo, y ten misericordia de estos jóvenes. Ten misericordia y sálvalos. Que sean ministros de tu palabra, que sean siervos tuyos, de la gloria. Porque esta mujer comenzó a orar. La palabra de Dios fue dirigida. La presencia gloriosa de Dios. Este Dios que vive, este Dios que es grande. Cuando la alaba. Y de mí salieron unas palabras, aquella noche las recuerdo como este momento que te las estoy diciendo. Le dije a aquella mujer: le prometo que voy a ir a la iglesia. Aquella mujer no dijo ninguna palabra, pero aquellas palabras salieron de mi corazón. Al día siguiente llegué a una iglesia evangélica. Me senté en la última silla. El culto estuvo como el culto de esta tarde, muy maravilloso, lleno de la presencia de Dios. Recuerdo que el Señor comenzó a ministrar en aquella iglesia, cayó el Espíritu Santo. Yo estaba en la última silla, consciente de lo que había hecho la noche anterior. Cuando cayó la gloria de Dios, los hermanos comenzaron a levantar sus manos y a llorar. Y yo dije entre mis pensamientos: estos hermanos llorones, ¿quién ha hecho algo? ¿Bien llorones son? Entonces cayó la gloria de Dios en aquella iglesia. Cuando cayó la gloria de Dios, el pastor se para en la plataforma y dice: joven, tú que estás en la esquina, en la última silla, dice el Señor que ayer hiciste algo que no le agradó, pero también dice el Señor que vengas pronto a su camino porque tiene
Y comencé a acercarme un poco a la iglesia más, pero mi corazón aún seguía necio, endurecido. Y comenzaron a pasar muchas cosas tremendas en ese momento. Me llevaron detenido por haberme robado un radio de un vehículo. La policía me agarró y le dañé mucho el vehículo al hombre porque el hombre estaba muy enojado. Llegó a poner la denuncia a la delegación policial. Yo sabía que ese delito era bastante grave y me iban a llevar a un penal. Y mi pensamiento era este: vive Dios cuya presencia estoy. El día que yo visitara un penal, me iba a tatuar mi rostro. ¿Por qué? Porque tanto daño que me habían hecho allá en la calle, cuando yo saliera del penal iba a salir a delinquir más fuerte, que la gente me tuviera mucho más miedo de que ahora me tenía. Recuerdo que llegué a ese lugar de la delegación policial, me detuvieron exactamente un par de días por allí en investigación, pero yo sabía que yo iba a parar al penal por el delito que había hecho. Entonces llegó un hombre el día domingo y llegó con la palabra de Dios a aquella celda.